Quisiera iniciar en este día con un test de 3 preguntas que quisiera que respondieras si es afirmativo o negativo. Y la primera pregunta es, ¿consideras que muchas de las personas que les va bien no se lo merecen? ¿Sí o no? La segunda, cuando te encuentras con alguien que en tu pasado te hizo daño, te estropea el día o te arruina el momento. Y la tercera pregunta es, ¿consideras que Dios no te ha bendecido lo suficiente y que, es más, parecería que bendice a otros más que a ti? Si a las 3 dijiste que sí, o por lo menos 2 o alguna de ellas, significa que en nuestro corazón hay algo de amargura. Porque a veces nos preguntamos, ¿por qué Dios no me bendice? ¿Por qué no veo la bendición de Dios sobre mi vida? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa que no veo la ayuda o el favor de Dios sobre mí? Parecería que todo en la vida se me vuelve más difícil. Ahora, cuando pensamos en nuestras circunstancias, debemos entender que el problema no está en Dios. Dios es un Dios de amor que bendice, que nos llena, que nos guía. El problema está en nosotros, en nuestro corazón. Hay algo que en nosotros no está bien. Y por eso quiero que vayamos allí a la carta a los Hebreos, el capítulo 12, el versículo 15. Mire lo que dice la palabra de Dios. Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Oye, qué interesante esto. Porque aquí lo que la palabra de Dios nos dice es que muchas veces hay algo que está impidiendo que la gracia de Dios venga sobre nuestra vida, que esa bendición que Dios quiere derramar sobre ti, hay algo que la está deteniendo. Y la pregunta es, bueno, ¿qué la está deteniendo? Qué importante entender esto, qué importante decir, Señor, yo quiero saber qué está deteniendo la gracia de Dios, ¿por qué no puedo alcanzar esa gracia? ¿Por qué no puedo alcanzar esa bendición que Dios tiene para mi vida? Y aquí la misma palabra nos da la respuesta, dice, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Aquí está la clave. ¿Qué es lo que está deteniendo la bendición de Dios sobre nuestra vida? La amargura. Ahora, pero me encanta cómo la palabra de Dios la define, cómo la compara. Dice, es una raíz. ¿Y qué característica tiene la raíz? Es que la raíz se esconde, no es fácil verla, está ahí escondidita. Tú ves un árbol, ves el tronco, las hojas, el fruto, pero la raíz está ahí escondida. Y a veces esa raíz puede ser tan profunda, pero tan profunda, que será muy complicado sacarla, porque está ahí tan arraigada. Y por eso el Señor está diciendo, así es la amargura, es como una raíz que está ahí profunda, que tal vez no la vemos. Y si alguien te pregunta, ¿tú eres una persona amargada? Tú vas a decir, ¿amargado yo? No, yo no soy amargado. Si estamos en el país más feliz del mundo, los colombianos somos felices, nos reímos a toda hora. Pero mira, la amargura está muy presente en nuestros corazones, está muy presente en nuestra vida. Y esa amargura que no estamos notando, esa amargura que no es fácil ver en nuestra vida, está estorbando, está deteniendo la gracia y la bendición de Dios en nuestra vida. Ahora, ¿pero qué es la amargura? Mire, alguna vez el Señor Jesús en el Sermón del Monte dijo esta palabra en Mateo 5, el verso 21, dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Verso 22, pero yo os digo, y mire, mucho ojo a esto que dice el Señor, dice, pero yo os digo, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Oye, esta es una palabra muy profunda que llama nuestra atención, porque aquí Jesús está colocando a la misma altura el asesino, el homicida, con aquel que se enoja. ¿Te imaginas que metieran a la cárcel a todos los que se enojan? Oye, algunas personas tendrían cadena perpetua, porque nosotros nos damos licencia de enojarnos, nos damos como la posibilidad, yo tengo derecho de estar enojado porque esta circunstancia me enoja. Y entonces tal vez tú me dirías, pastor, ¿es decir que no me puedo enojar? Bueno, yo quiero que definamos algunos términos. Hay 3 términos en la palabra de Dios. Uno es la ira. ¿Qué es la ira? La ira es esa reacción natural ante una circunstancia. Es más, la palabra en griego es timos, que significa que es una ira que surge deprisa y también pasa deprisa. Llega en un momento de una circunstancia, tal vez porque alguien nos ofendió, tal vez porque alguien nos dio un golpe, tal vez porque estamos viviendo un momento difícil y esa circunstancia produce esa ira, pero es esa ira momentánea. Pero ¿cuál es la diferencia de la ira con el enojo? Que mientras la ira es involuntaria, del cual no soy culpable, el enojo sí es voluntario y en eso soy culpable. Porque ¿qué es el enojo? La palabra en griego es orgé y hace referencia a la ira de larga vida.
Es la ira de la persona que arropa su rabia para mantenerla calientita. Es la ira que uno cultiva y no la deja morir. Por eso la Biblia dice, airados, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Mira, no dice no se ponga el sol sobre vuestra ira, porque la ira es ¿qué? Pasajera, es momentánea. Es no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Voy a tratar de explicarlo de una manera muy sencilla. Eso es como la diferencia entre la risa y la burla. La risa es el momento de algo gracioso que me produce risa, pero es pasajera. ¿Qué es la burla? Cuando yo estoy tomando una actitud consciente de burlarme de alguien, de criticar a alguien, de reírme de alguien. Y ese reírme de alguien ya no es risa involuntaria, ya es totalmente voluntaria y que es ofensiva y que daña y que lacera y que lastima a esa persona del cual yo me estoy burlando. Y eso mismo pasa entre la ira y el enojo. Mientras la ira es involuntaria, el enojo es totalmente voluntario. Así que el enojo es cuando yo mantengo esa rabia, cuando yo mantengo ese sentimiento que me produjo ira y entonces lo mantengo calientito para que esté ahí presente. Ahora, ¿pero qué pasa cuando yo mantengo ese enojo por días, por meses, por años? Es más, cuando sumo otros enojos también. De personas que me han lastimado, de personas que me han ofendido y por años he cultivado y he mantenido ahí esa bodega llena de sentimientos calientitos, de sentimientos que yo estoy ahí albergando. Se convierte en amargura. Y la palabra amargura en griego es picria, que significa ese veneno punzante, es el aborrecimiento amargo que se guarda en el corazón produciendo frutos amargos. Y es eso que el Señor dice, es una raíz. Ahora, ¿y cómo nos enseña esto la palabra de Dios? Porque esa amargura que guardamos en el corazón se nos vuelve como una raíz que se esconde, pero además se extiende, llena toda nuestra vida, afecta todas las áreas de nuestra vida, la familia, el trabajo, la economía, todas las áreas, aún nuestra vida espiritual es afectada por esta raíz de amargura. Y para entenderla, pues quiero poner un ejemplo, pero no un ejemplo aquí de la vida de alguno de ustedes para que no esté ahí preocupado. Ay, el pastor va a hablar de mí. No, yo quiero que coloquemos un ejemplo en la palabra de Dios. Hay una historia que todos conocemos y es la historia del hijo pródigo. Y yo sé, siempre que leemos esta historia, todos nos comparamos con el hijo menor. Y sentimos que es ese hijo que volvió a los brazos del padre, que fue abrazado, que fue arropado por el padre y ahora disfruta un banquete maravilloso en la casa del Señor. Pero no, tal vez esa historia nos lleva a reflexionar que tal vez nosotros somos el hijo mayor. Y yo quiero que analicemos esta historia porque el hijo mayor es un ejemplo de lo que es una persona amargada. Y vayamos allá. Al Evangelio según San Lucas, capítulo 15, verso 11 en adelante. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido y es hallado. Comenzaron, dice, a regocijarse. Y su hijo mayor,
estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió, por tanto, su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Y nunca, óyeme bien, nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino ese, tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. ¡Qué historia tan hermosa y tan fascinante! Alguna vez, cuando vimos esta historia de la óptica de la familia, les mostré que esta era una familia que estaba en crisis. Y habían muchas crisis. Una de ellas era una crisis de distancia. Mira el propósito del hijo menor. Dice la palabra del Señor que el hijo menor tomó la parte de los bienes y reunió todo lo que tenía. Dice, se fue lejos a una provincia apartada. Cuando la palabra de Dios hace énfasis, que parecería redundante, como decir salir para afuera o entrar para adentro o subir para arriba, por favor, cuando algo es redundante en la Biblia, lo está haciendo para dar un énfasis mayor. O sea, el deseo del hijo menor era estar lejos de su casa, lejos de su familia, de su hermano, de su padre. Pero también hay una distancia aún en el hijo mayor. Porque el hijo mayor, cuando llega a casa, él no quiere entrar. Él se queda ahí en la puerta. Es más, en vez de llamar al padre o encontrarse con el hermano y abrazarlo después de tanto tiempo de no verlo, lo que hace es enojarse, quedarse en la puerta. Es más, llama a uno de los criados. Tiene mejor relación con un criado que con su padre, que con su hermano. Y aquí hay una crisis de amargura. Ahora este hijo, en vez de estar feliz porque su hermano ha regresado, dice la palabra de Dios en el verso 28, dice, entonces se enojó y no quería entrar. Y por eso es el padre el que sale y le ruega para que entre. Ahora la pregunta es, ¿de dónde viene la amargura de este hijo mayor? ¿Por qué está tan amargado contra su hermano? Y parecería contra su padre. Mira que en la historia este hijo mayor jamás le dice padre al papá, ni tampoco le dice hermano a su hermano. Es el criado el que habla de tu padre, tu hermano. Es el padre el que le dice tu hermano. Pero él ni siquiera lo menciona, tanto que dice, ese tu hijo ha consumido tus bienes. Y aquí lo que vemos es un odio profundo. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo este hermano menor para que el hermano mayor esté tan ofendido? Uno puede encontrar aquí algunos elementos interesantes. El primero es que en esta historia parece que falta un personaje. Tenemos al padre, tenemos a los dos hijos. ¿Qué personaje no está? La mamá. Y la pregunta es, ¿por qué no está la mamá? Habrían dos posibilidades. Una es que la mamá se haya ido. Pero en esa cultura era tal vez imposible que una mujer o una mamá abandonara su hogar. Es más, si se iría, se llevaría a sus hijos. Pero en segundo lugar, las mujeres no podían sobrevivir en esa época por sí mismas. Porque recuerden, la mujer tenía que estar bajo la cobertura de un esposo, una familia. Y en segundo lugar, una mujer que abandona su hogar y se mete con otra persona, pues es adúltera, es apedreada. Así que en esa cultura es tal vez muy difícil y tal vez casi que imposible que una mujer abandonara su hogar. Y más dejando a sus hijos en casa. Así que el abandono tal vez no es muy posible históricamente. La segunda opción es que hubiese fallecido. Y el tema es ¿en qué momento falleció? Generalmente las mujeres en esa época morían cuando daban a luz, porque el proceso del parto era muy peligroso. Su salud estaba totalmente expuesta, su vida estaba siempre en riesgo cada vez que daba a luz. Y si es así, según las estadísticas de la época, ¿en qué momento esta mamá pudo haber fallecido? Seguramente fue cuando dio a luz el hijo menor. Y aquí entendemos varias cosas. Entendemos por qué este hijo menor no ha tenido una mamá.
Y como no ha tenido mamá, ¿en qué se gastó el dinero? ¿En qué se gastó su fortuna? En mamacitas, en estar con mujeres. Y lo dice el mismo hermano mayor, dice que ha consumido los bienes con rameras. Entonces, él estaba reemplazando ese afecto de la mamá que no tenía. Ahora, por eso uno entiende ese sentimiento de distancia. Porque ¿qué es lo que lo hace a uno regresar? ¿Qué es lo que hace regresar a la casa? La mamá, ella es la que amarra. Dice la Biblia que la mujer sabia edifica la casa. Por eso uno ve que en este hijo menor no hay ese sentimiento de quedarse en casa, sino estar lejos de casa. Por otra parte, uno entiende un poquitico la amargura del hermano mayor. ¿Por qué? Porque claro, este hermano mayor tal vez culpaba a su hermano de no tener una mamá. Y si él pudiera escoger, él prefería tener mamá y no tener un hermano. Si lo ponen a escoger, ¿qué prefieres? ¿Perder a tu mamá o tener un nuevo hermanito? Él dice, yo prefiero quedarme con mi mamá. Y por eso ese sentimiento de amargura, de rabia contra su hermano y tal vez contra su padre también. Y uno encuentra aquí un corazón adolorido. Ahora, pero aquí también podemos ver los síntomas de un amargado. Y mire cómo la palabra lo describe, porque tal vez son síntomas que nosotros también tenemos. Y el primer síntoma de un amargado está en el verso 29. Dice, mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Mire, una característica de un amargado es que todo el tiempo se hace la víctima, todo el tiempo se está autocompadeciendo. Ay, pobrecito de mí, yo cómo sufro, qué vida me ha tocado, ay no, es que nada me sale bien, es que yo no tengo esto, no tengo aquello, y siempre es la víctima. Mire, aquí en Latinoamérica y Centroamérica siempre somos, ay, los pobres, los necesitados, los que nos va mal, y todas las noticias parecen noticias de tristeza, noticias de escasez, noticias de pobreza, y entonces somos los pobrecitos del mundo, y entonces pobrecito de nosotros, y parecería que nos encanta inspirar lástima. Parecería que nos encanta y no nos sentimos mal si ponemos cara de tragedia, no sé, para buscar con esos beneficios. No, es que estamos mal, no, qué situación tan terrible. Y todo el tiempo siempre nosotros somos la víctima de todo. Y generamos ese sentimiento de lástima y de autocompasión. ¿Sabes? Eso es lo único que muestra la amargura que hay en nuestro corazón, en nuestra alma. Ahora, una segunda característica, un segundo síntoma, dice ahí la palabra de Dios, dice, nunca me han dado un cabrito para gozarme con mis amigos. La segunda característica es que un amargado siempre se está quejando. Oye, se queja si hace sol, se queja si llueve, se queja si hace frío, se queja si hace calor, se queja de una cosa, se queja de otra. Si no tiene esposa, se queja de la soltería. Si está casado, se queja de su esposa. Si tiene hijos, entonces se queja de los hijos, se queja del jefe si está trabajando. Si no tiene trabajo, entonces se queja de que no tiene trabajo. Parecería que por todo nos quejamos. Cualquier cosa que pasa, cualquier circunstancia es una razón para quejarnos. Y todo el tiempo uno ve personas que se quejan. Mire, es interesante que cuando uno va al banco, de pronto cuando hay que hacer esas largas filas afuera porque el cupo adentro es muy limitado, pero no falta el que empieza a quejarse. No, pero esas señoritas no trabajan, pero qué fila tan larga, pero qué estamos haciendo, es que el gobierno, y hay gente que se queja del presidente, del alcalde, de los que marchan, de los que no marchan, bueno, de todo lo que pasa, y parecería que la queja se nos volvió el pan de cada día. La queja se nos volvió, por favor, el alimento del cual estamos hablando a toda hora. Y recuerden que dice la Biblia que la abundancia del corazón habla la boca y que de eso que yo hablo me estoy alimentando. Por eso Jesús decía que lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale del hombre, lo que produce sus palabras, lo que pronuncia en sus palabras, eso es lo que lo está contaminando. Y por eso uno ve que la queja, por favor, está siendo el alimento favorito de nuestro país, de nuestra nación. Y es ahí donde el Señor nos dice, ten cuidado con la queja. Entonces, el primer síntoma de una persona amargada es la autocompasión. La segunda, la queja. La tercera característica o el tercer síntoma de una persona amargada es la comparación. Mire lo que dice. Dice, y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos, pero cuando vino ese tu hijo, oye, un amargado, siempre está pendiente de que tienen los demás.
¿Qué carro compró el vecino? ¿Qué carro compró el amigo? ¿Qué carro compró el compañero de trabajo? Y siempre está comparando sus hijos, está comparando su casa, está comparando dónde vive, está comparando el salario y todo el tiempo siente que a los demás le están dando más cosas, que como que los demás tienen mejores oportunidades, que los demás están viviendo mejor y siempre por estar comparando no disfruta lo que tiene. Y siempre se compara, obvio, con las personas que están mejor, ¿no? Entonces usted va ahí en su auto muy sencillo y de pronto ve, claro, esa nave costosa o lujosa y tú dices, ¿y yo por qué no tengo eso? ¿Y por qué esa persona sí tiene y yo no tengo? Y si es en la iglesia, entonces, ¿por qué Dios bendice a la hermanita Pepita Pérez? ¿Por qué el Señor bendice al fulanito de tal? ¿Qué suerte tienen los que no se bañan? ¿Por qué yo no tengo esa suerte? ¿Por qué a mí no me va como a ellos les va? Y todo el tiempo estamos ahí comparándonos. Mire, eso le pasó hasta el apóstol Pedro, ¿recuerdan? Cuando el Señor le estaba dando una palabra, le decía que tal vez iba a ir a lugares que no quería ir y le estaba dando a entender de qué manera iba a glorificar al Señor o que en qué muerte había de glorificar a Dios. Y entonces Pedro vio a Juan y le dice a Jesús, bueno, ¿y qué de ese? Y el Señor le dice, oye, ¿qué tiene que ver eso? Esta palabra es para ti. Si yo quiero que él se quede hasta que yo venga, pues ¿cuál es tu problema? Deja de estar comparando. No se trata de lo que yo le digo a él, se trata de lo que yo te digo a ti. Y esa es una tentación que tenemos todos. Aún los pastores estamos pendientes. ¡Wow! Ese pastor, cuántos seguidores, cuántos likes. Y nosotros tan poquito. Y estamos ahí comparándonos. ¡Qué tentación más difícil! Y eso lo que muestra es que hay amargura en nuestra alma. Amargura en nuestro corazón. Deja de estar comparando lo que tienes y más bien disfruta lo que Dios te ha dado. Disfruta a tus hijos, disfruta a tu esposa, disfruta las cosas que Dios te dio en vez de compararte o en vez de quejarte por ellas. El cuarto síntoma es, verso 30, dice, pero cuando vino tu hijo, y mire este detalle, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Mire, esto llama la atención, porque esta es una característica de un amargado. Y la característica de un amargado es que siempre está señalando los pecados de los demás. Ese pecador, ese sinvergüenza, ese adúltero, oye, se alimenta de todos los pecados de los demás. Le encanta señalar. Y este es un país que nos encanta el chisme. Pero el chisme malo, el chisme de crítica, el chisme de condena. Si hay una persona famosa que tal vez hizo una hazaña, pues sí, lo admiramos, lo aplaudimos, pero se olvida fácil. Pero si esa misma persona tuvo un problema en su hogar o tal vez cometió un error, oye, se lo recordamos, eso se vuelve viral, todas las noticias hablan de eso, eso se vuelve de la noche a la mañana el gran escándalo. Porque vivimos de eso, vivimos de señalar, vivimos de condenar, y cuando señalamos y cuando condenamos y cuando nos volvemos así legalistas, lo único que está reflejando es la amargura que hay en nuestro corazón. Cuando solo piensas en los defectos de los demás, en los pecados de los demás, wow, estás mostrando o estamos mostrando la amargura que hay en nuestra alma, ese sentimiento de rabia, de odio que hemos guardado ahí. Ahora, pero no solamente inculpamos, sino también buscamos el detalle. Mire, si uno compara el relato de Jesús en la historia al relato del hijo mayor, son diferentes. ¿Por qué? Porque en el relato de la historia Jesús dice que este hijo menor desperdició sus bienes, los malgastó. Pero es el hijo mayor el que nos da detalles de en qué se gastó el dinero. Es más, el que dice que consumió los bienes con rameras. Oye, me encanta como la Biblia es mucho más diplomática, ¿no? Dice, vivió perdidamente. Pero es ese hermano mayor que quiere inculpar, que dice, no, ese perdidamente no me gusta. Yo quiero que se diga, esa es una persona promiscua, ese es alguien que ha estado con rameras, casi que le está diciendo y cuánto cobraban y dónde estaban y cuánto había gastado en ellas. ¡Wow! Porque eso muestra la amargura. No es solamente pensar en que alguien ha pecado o se ha equivocado, sino quiero más información, quiero los detalles para señalar, para condenar, para enjuiciar, para decirle a esa persona que es un desgraciado pecador. Y no me satisface una información así sencilla. No, yo necesito hurgar ahí y mostrar. Porque estamos en un país que avergüenza, que busca exponer los pecados ajenos. No queremos que se expongan nuestros pecados, pero sí buscamos exponer los pecados ajenos. Somos buenos ante nuestra propia opinión, pero frente a los demás los condenamos, los señalamos.
Sabes, uno ve que en la palabra de Dios, Dios es un Dios que cubre, no es un Dios que avergüenza, no es un Dios que expone. Cuando el primer hombre y la primera mujer pecaron, dice la Biblia que estaban desnudos y sintieron vergüenza por el pecado. Y entonces se escondieron y buscaron así hojitas para cubrirse. ¿Y qué hace el Señor? No solamente los busca, no solamente los corrige, sino que también les cubre su vergüenza. Porque el Señor dice que los vistió con pieles. Así que el primer diseñador de modas es el Señor. Porque el Señor está aquí para cubrir nuestras faltas, para cubrir con su amor, con su gracia, con su sangre preciosa nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Y sabes qué es lo lindo del Señor? Que cuando venimos a Él y buscamos su perdón y nos arrepentimos, dice el Señor, y no me acordaré más de tus pecados. Y si vuestros pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Esa es la misericordia de Dios. Ese es el Dios de amor que predicamos, del cual alabamos y glorificamos. Pero estamos en un mundo de amargura que mantiene el recuerdo. Es más, que lo menciona, que lo publica, que lo comparte, que todo el tiempo está mostrando todas las faltas ajenas para no sé, sentirse bien consigo mismo. Y lo único que demuestra es la amargura que hay en su alma. Ahora, pero ¿qué consecuencias trae esta amargura? ¿Qué consecuencias trae este sentimiento de amargura? Y vamos a ver algunas consecuencias. La primera es que se pierde la capacidad de disfrutar. Mire lo que dice la palabra, dice el verso 29 de la parte B, dice, y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Oye, esto no tiene sentido. Recuerde que al principio de la historia dice la Biblia que el padre le repartió los bienes, no se lo dio a uno. Sí, uno fue el que pidió la herencia, pero ¿a quiénes les dio la herencia? A los dos. La Biblia dice que les repartió los bienes, que el padre a los dos le dio la parte que le correspondía. Ahora, ¿cómo es que dice que no ha disfrutado ni un cabrito? Porque ese es el problema de la amargura, que por estar pensando en lo que pasó, por guardar odio en su corazón, nunca disfruta de lo que tiene. Nunca disfruta de lo que Dios le ha dado. No es capaz de gozarse con lo que tiene. Por estar pensando en lo demás, por estarse comparando, no disfruta de la bendición. Déjame decirte algo, tú tienes unos hijos, disfrútalos. Tienes una esposa, en vez de quejarte de ella, disfrútala. Tienes un esposo, en vez de quejarte de él, disfrútalo. ¿Cuántas mujeres no quieren tener ese esposo que tú tienes? Suéltalo y verás. ¿Y cuántos hombres no quieren tener la esposa que tú tienes? Suéltala y verás. Entonces, ¿el tema cuál es? Que por estar comparándonos, por estar quejándonos, no disfrutamos el regalo que Dios nos dio, la vida, la salud, la casa que tenemos, el auto que tal vez tenemos, tal vez no sea el más costoso, el más lujoso, pero qué bueno disfrutarlo, qué bueno decirle, Señor, gracias por lo que me han dado, yo quiero disfrutarlo hasta el último momento, hasta el último segundo, hasta que el carrito no hay más, o tú me des otro mejor, yo quiero disfrutarlo y agradecerte. ¿Sabes? Hay gente que todo el tiempo está quejando y una vez que ha perdido las cosas, ahí sí se arrepiente. ¿Cuántas personas no se quejaron de seres queridos que hoy en día quisieran devolver el tiempo atrás porque ya no están en la presencia de Dios? Y entonces ahora sí queremos abrazarlos, ahora sí queremos decirle, son especiales para mí, pero que ya no están. Déjeme decirte algo, en estos momentos necesitamos disfrutar las personas que están a nuestro lado, porque yo no sé si mañana estarán, si el otro mes o el otro año. ¿Cuántas personas no se han ido y nosotros dijimos, pero ¿a qué horas? ¿Pero en qué momento? No lo llamé, no lo busqué, no estuve ahí en ese momento con él. Porque a veces nosotros por la amargura no estamos disfrutando las cosas que Dios nos da. En segundo lugar, otra consecuencia de la amargura es que perdemos la capacidad de regocijarnos. Mire, cuando él se enteró que su hermano había llegado, ¿qué dice la Biblia? Dice, entonces se enojó. Oye, en vez de celebrar, había una fiesta, había una reunión de celebración, pero él está ¿cómo? Enojado. Porque perdemos la capacidad de regocijarnos, de gozarnos. Hay personas que nunca se ríen. Es más, tristemente, en las predicaciones en YouTube trato de no decir muchos chistes, porque hay personas que eso lo ofenden, que sienten que si yo coloco humor en la palabra de Dios, wow, estoy respetando la palabra. Oye, dice la Biblia que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Debemos estar alegres todo el tiempo, debemos reírnos todo el tiempo, estar felices. Una de las cosas por las cuales le doy gracias a Dios es por la vida de mi mamá. Porque mi mamá me enseñó a reírme aún de los momentos difíciles. Mi mamá es de esas personas que si ella se cae o si ocurre un accidente, la primera reacción de ella es reírse. Es más, a veces yo le comento una cosa o una tragedia que me acaba de pasar y ella lo que hace es botar una sonrisa y colocar el lado positivo de esa circunstancia. Y el verla reír a ella trae gozo a mi vida, trae gozo a mi corazón también.
Y no quiere decir que no tengamos momentos difíciles en la vida, claro que lo hemos tenido, pero qué bueno saber que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El apóstol Pablo decía, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Qué bueno que estemos siempre gozosos, qué bueno que estemos manteniendo ese gozo del Señor. Pero qué triste cuando ya me incomoda gozarme. Cuando si hay un momento de alegría, de felicidad, eso me incomoda. Yo prefiero esos de tragedia, yo prefiero esos de reflexión, yo prefiero esos donde tal vez estamos discutiendo. Tal vez hace falta discutir menos y gozarnos más y regocijarnos más. Ahora no solo eso, la tercera consecuencia es que perdemos la capacidad de relacionarnos. Mire lo que dice la palabra de Dios, dice, y no quería entrar. Él no quería acercarse a su hermano. ¿Por qué? Porque la amargura nos aleja, porque la amargura pone distancia entre nosotros, pone distancia entre las personas que nos rodean y por eso estamos viviendo alejados, por eso tenemos ese sentimiento de distancia por la amargura que hay en nuestro corazón. Mire, un ejemplo de eso es como cuando uno ve un partido de fútbol. Cuando un equipo mete un gol, todos se alegran, se abrazan, están felices. Y el equipo afectado, el equipo que recibió el gol, todos están furiosos, peleando, discutiendo. Porque eso es lo que pasa cuando a veces vivimos con amargura. Nos alejamos los unos de los otros, no nos acercamos, no nos apoyamos. Y es ahí donde necesitamos cambiar esa amargura, arrancarla, porque está haciendo que te alejes. Hay personas que están felices porque ya no tienen que ir a la iglesia, porque no tienen que encontrarse con ese hermano que les caía mal. Qué bueno que digamos, Señor, queremos estar juntos. ¿Sabes? El Señor dijo, en esto conocerán que son mis discípulos, en que tuvieran amor los unos por los otros, en que estemos cercanos, en que podamos amarnos, que podamos mostrar la gracia y el amor de Dios. Ahora, la cuarta consecuencia es que la amargura nos impide razonar. Dice la palabra de Dios, dice, salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. O sea, el padre ahí rogándole, hijo, mira, entra, mira, tú necesitas encontrarte con tu hermano, perdonar. Pero él no quiere razonar, él no entiende razones. Y ese es el problema de la amargura. Parecería que nada nos satisface, ningún argumento nos satisface, ninguna predicación, ninguna palabra de Dios a nosotros como que nos llena. Siempre sentimos que algo nos falta, que nosotros solo tenemos la razón, que el mundo es como nosotros lo vemos y nada más. Que la única perspectiva válida de lo que está pasando en Colombia, de lo que está pasando en el país, es la nuestra. Y sabes, una de las cosas que me entristecen de lo que está pasando en Colombia es que parecería que estamos en un país de sordos, donde nadie quiere escuchar. El gobierno no quiere escuchar. Los que marchan no quieren escuchar. Y estamos en un mundo que no quiere escuchar. Y nosotros, a veces los cristianos, preferimos mirar para otro lado. Preferimos como hacernos los locos, en vez de pensar qué es lo que está pasando. En vez de escuchar primero la voz de Dios y segundo, llegar a esas personas que están sufriendo, orar por ellas. Así que el Señor necesita abrir nuestros oídos para que podamos escucharnos, acercarnos y establecer lazos. Y por eso el Señor en este día nos está invitando a que dejemos a un lado la amargura. Pero el tema es, y con eso quiero terminar, ¿cómo remediar? ¿Cómo solucionar el tema de la amargura? ¿Cuál es el remedio para la amargura? Y me encanta el trato del padre a este hijo mayor. Porque mire lo que le dice ahí en el versículo 31. Dice, hijo, tú siempre estás conmigo. Un amargado lo primero que necesita es ir a los brazos del Padre, recordar que somos hijos de Dios, que Él es nuestro Padre y que su presencia es lo más importante. Porque estamos amargados, tal vez porque no tenemos esto o aquello, o porque esta otra persona tiene algo que yo no tengo. Pero déjame decirte algo, el tesoro más grande que tú y yo podemos tener es la presencia de Dios. Mira, alguna vez el salmista estaba con esa amargura también. Él decía, ¿cómo es posible que los impíos prosperen? ¿Cómo es posible que esas personas que actúan mal les vaya bien? Eso no es justo. Y dice, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Es más, por poco resbalan mis pasos y me vuelvo como ellos. O sea, él está amargado, que ¿cómo es posible que esos que actúan mal les vaya bien? Pero ¿qué dice el salmista? Dice, mas entrando en el santuario, comprendí el fin de ellos. Oye, qué palabra. Porque fue en la presencia de Dios que él entendió dónde estaba el verdadero tesoro. Por eso sigue diciendo, ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Él entendió que el mayor tesoro era la presencia de Dios, que el mayor tesoro era estar con el Señor,
que cuando yo entiendo que Dios es todo lo que yo necesito, wow, puedo vivir una vida realizada. Y por eso el Salmo 23 dice, el Señor es mi pastor, en Él tengo todo lo que necesito. ¿Por qué habría amargura en nuestro corazón cuando tenemos aquel que lo llena todo, aquel que lo satisface todo, aquel que es todo lo que tú y yo necesitamos? Por eso es la presencia de Dios la que disipa toda amargura. Ahora, esa presencia de Dios trae lo segundo que me encanta. Dice, y todas mis cosas son tuyas. Cuando yo tengo a Dios, también lo tengo todo. ¿Por qué vas a estar amargado? ¿Por qué vas a estar angustiado? Deja de estar envidiando si esa persona tiene o no tiene. Tú lo tienes a Él, y si tú y yo lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Eso es como si un niño está en los brazos del papá y ve a otro niño allá a jugar en bicicleta. Sí, muy lindo el niño con la bicicleta, pero está solo. Pero tú tienes al Padre. Y eso es más importante. Si tú le dices a un niño, ¿qué prefieres? ¿Una bicicleta o un papá? ¿Qué va a decir? Yo prefiero a mi papá, yo prefiero a mi mamá. Las bicicletas están o no están. Es más, vendrán por añadidura, porque mi Padre dará todo lo que tú y yo necesitamos. Y por eso lo más importante es Él. Sí, yo sé, como pastor quisiéramos tener la iglesia más grande. Quisiéramos tener una membresía impresionante, miles de seguidores, wow. Pero ¿sabes? ¿De qué sirve todo eso sin la presencia de Dios? ¿De qué sirve todo eso sin la gracia de Dios? Alguna vez el Señor le dijo a Moisés, porque estaba enfurecido por el pueblo, por su pecado, por su idolatría, y le dice, ¿sabes qué? Llévate a ese pueblo y métenlo a la tierra prometida. Ahora uno diría, wow, qué oferta. Pero ¿cómo responde Moisés? Dice, Señor, si tú no has de ir con nosotros, no nos saque de aquí. O sea, ¿de qué sirve la tierra prometida sin ti? ¿De qué sirven las bendiciones sin ti? ¿De qué sirve tenerlo todo si no tenemos lo más importante, y eso eres tú? Y por eso, si yo lo tengo a Él, también tengo su bendición. Él es la mayor bendición. ¿Qué importa si tal vez hoy solo nos toca redes sociales y la parte virtual? ¿Qué importa si tal vez no tenemos los mejores recursos y estamos orando para cubrir las necesidades básicas de la iglesia? No importa, lo más importante es que lo tenemos a Él. Lo más importante es la presencia de Dios. Eso es lo que más importa, agradarle al Señor. Yo no hago estos videos para ver cuántos likes obtengo de las personas que lo ven. Es más, de todos los suscriptores no lo ven ni el 10%. Lo más importante es que lo estoy haciendo para el Señor. Y yo digo, Señor, mi intención es agradarte a ti. Mi intención, Señor, es glorificar tu nombre. Mi intención es proclamar tu grandeza. Mi intención es que tú estés feliz de lo que hago, porque lo hago solo para ti. No importa si nadie lo ve, con que tú lo veas y digas como le dijiste a tu hijo, este es mi hijo amado en el cual tengo toda mi complacencia, con eso estaré feliz. Esa es mi verdadera dicha. Y en tercer lugar, el Señor no solamente nos invita a su presencia, no solamente nos da su provisión, sino también el Señor nos transforma. Y uno puede ver la transformación de Dios aquí que le está ofreciendo para este hijo mayor. Porque mire lo que le dice el verso 32, dice, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y aquí el Señor le enseña algunas cosas. Primero, que a veces es necesario entender que esa amargura debe arrancarse en nuestro corazón. Y es necesario que revisemos nuestra vida. Era necesario pasar la página, no quedarte en la amargura, no quedarte en el pasado, no quedarte en el problema, no quedarte en la tristeza, no quedarte en la distancia, en el aislamiento. El Señor te dice, es necesario cambiar eso. Es necesario romper con esos años de amargura. Es necesario romper con esos años de tradición. Tal vez tú digas, es que yo soy así, es que yo soy rebelde porque el mundo me cambió. Tú y yo necesitamos cambiar esa dinámica, esa característica que por años hemos dicho, es que somos santanderianos y así somos. No, somos cristianos. Y qué bueno que la obra de Cristo se manifieste en nuestra vida. Por eso era necesario. ¿Y qué más dice? Hacer fiesta y regocijarnos. Es necesario cambiar el odio por alabanza, por alegría, por gozo del Señor. Es necesario celebrar. Es necesario estar juntos. Es necesario aún poder romper esas distancias que habían en nuestro corazón. Es necesario recuperar el gozo del Señor. Es necesario que entendamos que Dios está aquí para restaurar nuestro corazón. Ahora, no solamente eso, dice, porque tu hermano. Y esta es una palabra que me encanta, porque a veces pensamos que ese es el pecador, que ese es el promiscuo, que ese es el fornicario, que ese es el adúltero. No. Ese es tu hermano. A veces se nos olvida. Estamos en un país polarizado.
Y entonces estamos de la derecha y de la izquierda. Y entonces a los de la izquierda los llaman terroristas, los llaman bandidos. Y entonces los de la izquierda llaman a los de la derecha tiranos, opresores. Y mira, no se trata de eso. Los de la izquierda y los de la derecha somos hermanos, somos un mismo país. Y debemos recordar que somos una familia. Y por eso no pueden haber discusiones, no pueden haber diferencias, aún con nuestros hermanos venezolanos. Son nuestros hermanos. Chilenos, bolivianos, paraguayos, hondureños, panameños, argentinos, costarricenses, mexicanos, aún estadounidenses, españoles. Donde llegue esta palabra, todos nosotros somos hermanos. Y no hay hermanos de primera categoría y de segunda categoría, todos somos hermanos. Mire, cuando llegamos a nuestra casa, tal vez tú afuera seas el doctor, el ingeniero, el arquitecto, el abogado. En la casa, ¿qué somos? Familia, somos hijos. ¿Cómo nos tratan nuestros padres? Igual a todos, porque al final somos una sola familia en Dios. Y qué importante es restaurar las relaciones. Tú no puedes tener personas de baja categoría o personas con las cuales has mantenido odio. El Señor te dice en este día, rompe con esa amargura, con ese odio, perdona, restaura las relaciones, gana a tu hermano, porque ese hermano estaba muerto, ha revivido, se había perdido y es hallado. Necesitas hallar a tu hermano, necesitas acercarte a tu hermano, él necesita de tu abrazo, de tu perdón. Nos necesitamos unos a otros. Es en ello que mostraremos que somos discípulos del Señor. Por favor, no sigamos polarizando este país. Iglesia, te lo suplico, aún pastores y líderes, deja de estar polarizando el país y empecemos a vernos como hermanos. El Señor Jesús tenía entre sus discípulos un celote que sería como alguien de la izquierda y un publicano que sería como alguien de la derecha. Y los dos eran discípulos del Señor. Los dos eran de la misma familia. Y el Señor nos invita a que entendamos que unos y otros somos hermanos y que debemos reconciliarnos, que debemos restaurar las relaciones. Ahora, permíteme terminar con dos elementos. El primero, ¿qué hace falta en esta historia? ¿Qué le falta? Ya hablamos del personaje que falta, que era la mamá. Pero la segunda es, ¿qué falta en esta historia? Y lo que falta en esta historia es el final. ¿Por qué no hay un final en esta historia? ¿Por qué no nos dice Jesús si este hijo mayor entró, si se abrazó, si le pidió perdón a su hermano o sencillamente se fue todo rabioso, salió corriendo, hizo su fiesta aparte? No nos dice nada. ¿Por qué? Porque el final lo pones tú, el final lo pongo yo. Nosotros somos el hermano mayor, nosotros somos ese hijo mayor y el final de la historia lo ponemos tú y yo. ¿Qué vas a hacer con esta palabra? ¿Vas a seguir? ¿Vas a ignorar? Sí, esa persona me cae mal, ¿y qué? Y yo odio a esa persona, ¿y qué? Y estoy lejos de esa persona, ¿y qué? Y seguiré hablando mal de todos, ¿y qué? Y me estaré quejando, ¿y qué? Bueno, esa es una opción del final que tú le estás poniendo. Pero qué bueno que hoy escuchemos el ruego del Padre, que volvamos al Señor, que pidamos su perdón y su restauración, que el Señor sane nuestro corazón, que pueda arrancar esa amargura de raíz. Y en segundo lugar, quiero terminar con el pasaje que leímos al principio. Dice el verso 15 de Hebreos 12, mirad bien, no sea que alguno deje alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Quiero tomar esa palabra, mirad bien. Ahora, miremos bien en tres aspectos o en tres niveles. Primero, miremos bien hacia arriba, para revisar cómo está nuestra relación con Dios, para revisar si estamos cerca de Dios o nos hemos alejado de Dios, porque la amargura nos aleja de Dios, porque la amargura aleja la bendición de Dios sobre nosotros. Así que restauremos esa relación con Dios. Segundo, miremos hacia adentro, para revisar cuánta amargura hay en nuestra alma. Tal vez tú digas, no, yo no tengo amargura, pastor. Yo soy así un poquito malgeniadito o malgeniadita, pero yo soy así, pero amargado no soy. ¿Sabes? A veces la amargura es más fácil verla en otros que en nosotros mismos. Por eso dice la Biblia que es una raíz, porque se esconde. Y nos cuesta darnos cuenta que somos amargados. Y parecería que decimos, no, ¿yo amargado cuándo? Si estoy en el país más feliz del mundo, si estamos aquí en Colombia, donde todos lo celebramos, donde nos gozamos por cualquier cosa. Eso no significa que no tengamos amargura. Y por eso necesitamos examinarnos, necesitamos revisarnos, necesitamos que el Señor a través de su Espíritu Santo muestre las cosas que hay en nuestro corazón, porque esa es la palabra, un espejo que revela los pecados, las fallas. Y por eso el Señor dice, examinaos, meditad sobre vuestros caminos, es decir, revisarnos muy sinceramente, muy a conciencia, diciéndole, Señor, queremos que tú arranques esa raíz que yo he cultivado por años y años
y que está dañando mi corazón y está deteniendo la bendición tuya sobre mi vida. Y en tercer lugar, mira hacia afuera para mirar con qué personas tal vez tú has estado lejos, a qué personas tú estás odiando. Y si son odios políticos, por favor, pídele perdón al Señor. Por favor, si son odios de equipos de fútbol, por favor, arranca eso de tu vida. Si son odios de relaciones, corrígelas. Acércate a tu hermano, gánalo, restaura su relación, pide perdón o perdónalo si esa persona te ofendió. Y por eso qué bueno que mostremos la gracia de Dios. Qué bueno que miremos bien. No sea que al final terminemos perdiendo esa gracia que Dios tiene que darnos, esa bendición que Dios quiere darnos, ese amor que el Señor quiere derramar sobre tu vida. Por eso yo te invito que ahí donde está, le diga al Señor: Señor, aquí está mi vida. Solo tú conoces mi corazón. Yo te pido perdón, Señor, por cuánta amargura he albergado en mi alma, he almacenado en mi corazón. Te pido, Señor, que tú la arranques, que no quede en ninguna parte de esa raíz, que tú me limpies totalmente, Señor, que tú purifiques mi corazón, Señor. Padre Celestial, dame la fortaleza para acercarme a mi hermano, para perdonarlo o para pedirle perdón si yo lo he ofendido. Señor, ayúdame a vivir en tu presencia, a poder entender que estar contigo es lo mejor que me puede pasar, que la mayor riqueza eres tú, que el mayor tesoro eres tú. Y por eso, Señor, queremos vivir para ti. Queremos tu sanidad en nuestro corazón. Padre Celestial, ayúdanos a crecer en esa relación contigo, en esa vida de intimidad contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.